Tinoco es licenciado, maestro y doctor en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con varios máster en Derecho, así como en Derecho Internacional de los Derechos Humanos por la Universidad de Essex de Inglaterra. Bien, el tema que este día nos va a brindar el doctor Jorge Ulises Carmona Tinoco es el siguiente. Tema de derechos humanos. Cabe resaltar que también nuestro distinguido invitado, nuestro amigo el doctor Jorge Ulises Carmona Tinoco, es investigador nacional del Sistema Nacional de Investigadores nivel 2. Adelante, por favor, doctor Jorge Ulises Carmona. Sí, pues muchísimas gracias. Gracias por la generosa presentación. Mi agradecimiento, por supuesto, al doctor José Alfonso Esparza Ortiz, rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, al doctor Luis Ochoa Bilbao, director de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la misma universidad, y por supuesto a mi amigo el doctor Rafael Sánchez Vázquez, Instituto de Investigaciones Jurídico-Políticas, por la convocación de este importante evento que reúne a distinguidas académicas y académicos de México y diversas partes del mundo en torno a la conmemoración del natalicio de nuestro querido maestro don Héctor Fix Zamudio. Agradezco de igual manera la presencia de integrantes de la familia Fix Fierro, quienes han demostrado su disposición generosa para que podamos ver esa faceta también familiar del maestro Fix, que confirma su congruencia de vida y su grandeza como ser humano, misma que me consta es un sello que distingue a toda la familia Fix Fierro. El doctor Fix Zamudio ha dejado una huella indeleble como académico y como persona. En mi caso, como en el de varios de los participantes en este evento, tuve la inmensa fortuna de ser el maestro Fix en su cátedra de amparo, de lo cual hace ya 30 años. Para posteriormente tener la posibilidad de apoyarlo en la misma, ser becario de investigación bajo su dirección y contar con él como tutor de mi tesis de licenciatura y doctorado. De esa valiosísima experiencia surgieron los temas a los que me he dedicado tanto en mi vida profesional como académica, que son el derecho internacional de los derechos humanos y la argumentación jurídica. Sin embargo, quienes tuvimos la posibilidad de convivir en diversos momentos de la vida del maestro, fuimos también testigos y beneficiarios de su generosidad, de su impulso para continuar nuestras carreras, de sus consejos, de su fino humor y de su sencillez. Antes de compartir con ustedes unos breves planteamientos académicos, déjenme también mostrarles que bajo del maestro, breve introducción al juicio de amparo mexicano, publicado en las memorias del Colegio Nacional en 1976, que por cierto, Colegio Nacional que llevó a cabo el día de ayer un homenaje también al maestro y que posiblemente estará en línea en breve para todos y todos ustedes. Al ser una de las explicaciones, el trabajo del maestro más claras, sencillas y completas de la institución, ha servido no solo a los juristas mexicanos, sino también a los de otros países y latitudes, al haber sido traducido y publicado también en inglés y posteriormente al idioma japonés. De ahí que, como una modesta sugerencia e invitación de mi parte a quienes nos escuchan, considero de lo más importante retomar y continuar esa aproximación procesal al amparo, no solo en los trabajos académicos, en particular en la docencia. En esto coincido el curso, que sin duda que ofrece bases sólidas para el entendimiento de una figura que cada vez ha adquirido mayor complejidad. Procedo ahora a compartir con ustedes unas breves reflexiones en torno a los derechos humanos, pero en particular a su impacto en las universidades. Las instituciones educativas son ámbitos en los que tienen incidencia actividades administrativas, académicas y estudiantiles, entre otras, que dan lugar a relaciones de muy variada índole. Por ejemplo, las de tipo laboral, aquellas entre autoridades educativas y profesores, investigadores o personal administrativo, las de carácter académico entre el profesorado y el alumnado,
entre autoridades de centros de investigación y personal académico, asistentes y becarios, o de carácter administrativo entre autoridades académicas y estudiantes. Respecto a los diversos trámites que deben llevar, por supuesto, estos a cabo estudiantes. Tales situaciones, por ejemplo, como inscripciones o exámenes de grado, entre muchos otros. Desde otro ángulo, también hay un ámbito de relación entre el propio personal académico o de los estudiantes entre sí. Las actividades y relaciones apuntadas se dan en un marco de reglas jurídicas que pueden ser externas a la institución o generadas por esta, en particular cuando posee autonomía. Dentro del ámbito del amplio campo de las reglas jurídicas, externas e internas a las instituciones, se ha ido conformando un núcleo de derechos y deberes que integran un sector que podemos denominar derechos y deberes en la educación, los cuales están vinculados y de hecho forman parte del muy amplio e importante derecho humano a la educación. A tales derechos y deberes, cuyos titulares son esencialmente alumnos y personal académico, como derechos universitarios, cuando se trata sobre todo de instituciones de educación superior. Los derechos universitarios son, desde cierta perspectiva, una expresión de diversos deberes y derechos humanos que tienen incidencia en las instituciones de educación superior, en las diversas actividades y relaciones que ocurren en ellas. Una de las formas de difundir y garantizar la efectividad de los derechos universitarios ha sido a través del establecimiento al interior de las instituciones de órganos de protección para tales derechos, los cuales comparten la naturaleza de un ombudsperson, es decir, un órgano que vigila la regularidad de los actos de la administración y que además orienta, recibe quejas, promueve soluciones mediadas y puede emitir recomendaciones. Al igual que todas las instituciones jurídicas y sociales, el Ombus, como se le conoce actualmente, ha sufrido transformaciones de acuerdo con el contexto y las ideas vigentes en el momento histórico en que se incorpora un determinado ordenamiento. En América, los antecedentes de esta actividad llamada hoy en día ombudsing, enfocados al ámbito educativo, se ubican en la Universidad Canadiense Simon Fraser, Burnaby, Columbia Británica, donde fue implementada en 1965. En 1998, dicha casa de estudios estableció una oficina para solucionar casos de acoso, de Harassment Solution Office, la cual en 2003 cambiará su nombre al de Oficina de Derechos Humanos, ampliando su competencia, por supuesto, para quejas incluso frente a casos de discriminación. En dicho sistema aplican las políticas universitarias, así como el Código de Derechos Humanos de la Columbia Británica. La implementación de estas figuras no ha significado la desaparición de la primera, sino su acto de acción. En Estados Unidos podemos ver la Universidad de Nueva York, que tiene una defensoría desde 1967, la Universidad de Washington desde 1970, y en nuestro país, por supuesto, el modelo ibérico que sirvió de inspiración a los profesores Héctor Fix Zamudio y Jorge Carpizo para crear en 1985 la Defensoría de los Derechos Universitarios de la UNAM. El Estatuto de la Defensoría fue aprobado en 1985 y se convertiría en el precedente de las comisiones de derechos humanos que se establecerían a nivel federal y a nivel de cada entidad federativa. El Estatuto de la Defensoría fue recientemente sustituido por uno nuevo que amplía y fortalece las atribuciones, con especial acento en el conocimiento de las quejas en materia de género y de violencia de la naturaleza. Así, las defensorías, procuradurías e instituciones de promoción y protección de los derechos universitarios, actualmente presentes en Estados Unidos, Canadá, México y diversos países de Latinoamérica y de Europa, forman una especie de subsistema de ombudspeople especializados en la salvaguarda de derechos al interior de las instituciones de educación superior. En este sentido, estas instituciones no son ajenas al impacto, por ejemplo, en nuestro país, que tiene la reforma en materia de derechos humanos. Hay que considerar que el artículo 3º constitucional
que reconoce la autonomía de las universidades e instituciones de educación superior que les conceda la ley, estas tendrán la facultad y responsabilidad de gobernarse a sí mismas, realizar sus fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios del propio artículo, y respetarán la libertad de cátedra, de investigación y de libre examen y discusión de las ideas. Estos postulados, a partir de ellos, uno empieza a deducir aquellos derechos humanos que se convierten a su vez en derechos universitarios, como son la libertad de cátedra, la libertad de investigación, la libertad de expresión necesaria para la discusión y el examen de las ideas. Las universidades van a fijar, por supuesto, los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico y administrarán su patrimonio. La utilidad que posee un ombudsperson especializado en la educación superior es innegable, ya sea como garante de la legalidad, razonabilidad y eficiencia en la prestación de los servicios que ofrecen las autoridades universitarias, ya sea a través de la protección de los derechos que disponen los estudiantes y académicos o académicas en virtud de las normas que rigen a las universidades, ya sea también para garantizar en el ámbito de su competencia que la educación como derecho humano se vea materializada y no menos la trascendente labor que es vigilar la observancia de otros derechos humanos en las universidades. Me parece que la reforma en materia de derechos humanos, que también cumple este año 10 años, o su primera década, tiene o nos permite responder a la interrogante de qué hacemos con los estándares de derechos tanto dirigidos hacia los profesores como los que se enfocan en los estudiantes. Es preciso tener claridad en las relaciones entre autoridades universitarias y la comunidad estudiantil y académica. Es en este sentido donde la reforma constitucional en materia de derechos humanos tiene un impacto considerable, pues dentro de los sujetos obligados por tales estándares encuentran, por supuesto, las propias universidades y sus órganos internos en el ámbito, insisto, de su autonomía. Lo anterior significa, por una parte, que las universidades tienen obligaciones directas frente a los derechos humanos provenientes de la Constitución y de los tratados internacionales, pero también deben trasvasar tales derechos en su propia normatividad, en el diseño y operación de sus propias instituciones, lo cual puede llevar en algunos casos a la modificación de la legislación universitaria o de su complementación con programas y líneas de acción específicos, así como la revisión periódica de las bases, trámites y procedimientos que se lleven a cabo. Por parte de las instancias y autoridades universitarias, habrá que considerar la incidencia de los estándares de derechos humanos en los asuntos de su competencia, a efecto de dotar a aquellos de la eficacia que requieren dentro del marco y procedimientos derivados de la propia autonomía universitaria. Las nuevas bases constitucionales de eficacia de los derechos humanos posiblemente traerán consigo un reacomodo de las relaciones entre la universidad y los órganos de garantía de los derechos humanos, tales como las comisiones de derechos humanos y los propios tribunales, en particular aquellos con competencia en materia de amparo, que también ha sufrido grandes cambios. De este reacomodo no puede derivar una afectación a la autonomía universitaria, sino un fortalecimiento, para lo cual es de suma importancia que las instituciones de educación superior cuenten al interior con instancias de garantía de los derechos, que ante las circunstancias de que los asuntos pudieran traspasar las fronteras institucionales, uno de los temas no se ha hecho digamos, uno de los temas que se analice no sea precisamente esta institución carece de organismos de tutela de los derechos al interior de las instituciones, sino que opere una especie de deferencia judicial o no jurisdiccional también para que los asuntos encuentren sus cauces de solución al interior de las propias instituciones universitarias en aras precisamente de la autonomía de que gozan estas instancias. Estos son los planteamientos que quería yo compartir de una de las instituciones que el propio maestro Fix ayudó a crear de la mano de Jorge Carpizo, y pues agradecerles mucho su atención
y felicidades por este evento. Muchísimas gracias.